Había una pregunta que Sofía no se había hecho en 15 años. Una pregunta tan simple que dolía, tan obvia que aterraba. La psicóloga la había mirado directo a los ojos, con esa calma profesional que desarma, y le había dicho: Sofía, si tu hija Carolina estuviera en este matrimonio, ¿le dirías que se quede? Y en ese momento, en ese consultorio pequeño con olor a lavanda y paredes color beige, algo dentro de Sofía se rompió en 1000 pedazos, porque la respuesta era no, rotunda, absoluta. Jamás le diría a Carolina que aceptara lo que ella llevaba aceptando desde hace tanto tiempo. Jamás. Pero esta historia no empieza en ese consultorio. Empieza 15 años atrás, cuando Sofía tenía 32 años y creía que había encontrado algo parecido a la paz. Javier no era el amor de su vida, eso lo sabía desde el principio. No la hacía sentir mariposas en el estómago, ni le quitaba el sueño. Pero después de 2 relaciones tormentosas, después de hombres que prometían la luna y entregaban solo cenizas, Javier parecía diferente, sólido, confiable, un hombre de palabra. Tenía un trabajo estable como contador en una empresa mediana. No tomaba más de 2 cervezas los fines de semana. Iba a misa los domingos con su madre. Era educado con los meseros. Pagaba sus cuentas a tiempo. Nunca levantaba la voz. En papel, Javier era perfecto. Y Sofía estaba cansada. Cansada de la intensidad, de la montaña rusa emocional, de quedarse despierta preguntándose si esta vez sí la llamaría, si esta vez sí cumplirían sus promesas. Con Javier todo era predecible. Seguro, aburrido, tal vez, pero seguro. Y a los 32, después de tanto drama, la seguridad sonaba como una bendición. Se casaron en una ceremonia sencilla, nada ostentoso, 50 invitados, un salón alquilado, un vestido blanco que Sofía compró en oferta. Javier le dio un beso casto en el altar, como quien cumple un requisito, y ella se dijo que el amor pasional era cosa de novelas, que el amor verdadero era esto: compromiso, respeto, compañía. Los primeros meses fueron buenos, no emocionantes, pero buenos. Cenaban juntos, veían televisión, los sábados iban al mercado a comprar verduras. Javier le daba dinero para la casa sin que ella tuviera que pedirlo. Nunca la engañó, nunca llegó borracho, nunca le gritó. Era, en palabras de su suegra, un buen hombre. Carolina nació al 2.º año de matrimonio, y con ella llegó la primera grieta. Javier se alegró cuando nació. Claro, repartió puros entre sus compañeros de trabajo. Puso una foto de la bebé en su escritorio. Pero cuando Sofía necesitaba ayuda a las 3 de la madrugada, cuando Carolina lloraba sin parar y ella llevaba 2 días sin dormir, Javier decía que él trabajaba y necesitaba descansar. Tú puedes dormir en el día cuando la niña duerme, decía, dándose la vuelta en la cama. Y Sofía, exhausta, con los pechos adoloridos y los ojos quemándole de cansancio, se levantaba sola, una vez más. Pensó que era temporal, que cuando Carolina creciera, cuando dejara de despertarse por las noches, las cosas mejorarían. Pero Carolina creció y las cosas no mejoraron. Javier seguía siendo el mismo, proveedor, presente en lo básico, ausente en todo lo demás. Nunca preguntaba cómo había sido el día de Sofía. Cuando ella intentaba contarle algo que le había pasado, él asentía mirando la televisión, sin escuchar realmente. Si ella lloraba, él se ponía incómodo y decía: ¿Otra vez estás sensible? ¿Es tu época del mes? Como si las emociones de una mujer solo pudieran explicarse por hormonas. Y lo peor, lo que Sofía tardó años en admitir, era la intimidad, o mejor dicho, la falta de ella. Al principio, en los primeros años, había algo. No pasión, pero había algo. Pero con el tiempo, eso también desapareció. Primero fue una vez al mes, luego cada 2 meses, luego solo en ocasiones especiales, y aún así, Javier lo hacía como quien cumple una tarea. Rápido, mecánico, sin mirarla a los ojos, y cuando terminaba se daba vuelta y se dormía. Sofía intentó hablar. Javier, hace meses que no, ya sabes. Él respondía: estoy cansado, el trabajo es mucho. O, ya estamos grandes para esas cosas. Sofía tenía 40 años cuando él dijo eso. 40, no 80. Intentó ser más directa. Se compró lencería, se puso perfume. Una noche se acercó a él en la cama.
con el corazón latiéndole fuerte, sintiendo que mendigaba algo que debería ser natural. Javier la miró y dijo: «Estoy viendo el partido. Mañana». Mañana nunca llegó, y Sofía se sintió tan humillada, tan rechazada, que nunca más volvió a intentarlo. Llevaban 3 años sin tocarse cuando Sofía comenzó a sentir que se estaba desapareciendo. No de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco, como quien se borra con un borrador suave. Dejó de arreglarse. ¿Para qué? ¿Para quién? Dejó de comprarse ropa nueva. ¿Quién la miraba? Dejó de salir con amigas, porque Javier siempre ponía cara cuando ella mencionaba una salida. Y aunque no lo prohibía abiertamente, su silencio decía: «Eres egoísta por dejarme solo». Dejó de tener opiniones propias porque cada vez que expresaba algo diferente a Javier, él la hacía sentir tonta. «No entiendes de economía. No sabes cómo funciona el mundo real. Siempre tan idealista». Y Sofía empezó a creerlo, que era exigente, que era complicada, que pedía demasiado. Su suegra lo confirmaba. «Agradece que tienes un hombre que no toma, que no te pega, que llega a casa. Hay mujeres que quisieran tener lo que tú tienes». Sus propias amigas, las pocas que le quedaban, decían lo mismo. Todos los matrimonios son así después de tantos años. El amor cambia. Ya no es como al principio, y Sofía se tragaba su tristeza, su soledad, su sensación de estar muriendo por dentro, porque todo el mundo le decía que esto era normal. Pero había momentos en los que algo dentro de ella gritaba que esto no era normal, como aquella vez que cumplieron 10 años de casados. Sofía preparó una cena especial, se puso un vestido, compró velas, quería hacer algo bonito. Cuando Javier llegó a casa, ella lo recibió con una sonrisa. Él miró la mesa, miró a Sofía y dijo: «¿Qué es esto? ¿Cumpleaños de alguien?». No recordaba. 10 años de matrimonio y no recordaba. Sofía sintió que algo se rompía en su pecho, pero sonrió y dijo: «No, solo quería hacer algo especial». Cenaron en silencio. Javier no mencionó el aniversario en toda la noche. O como aquella ocasión en que Sofía tuvo que hacerse una biopsia porque el doctor encontró algo sospechoso en su examen anual. Estaba aterrada. Le contó a Javier, esperando: «¿Qué? ¿Un abrazo? ¿Palabras de consuelo?». Él dijo: «Seguro no es nada, no te preocupes tanto». Y siguió viendo su teléfono. Sofía fue sola a la biopsia. Esperó sola los resultados. Cuando supo que estaba bien, que no era cáncer, llegó a casa aliviada, con ganas de llorar de alivio. Javier estaba viendo fútbol. «¿Qué pasó en el doctor?», preguntó sin voltear. «Estoy bien», dijo Sofía. «Te dije que no era nada», respondió él, y volvió a concentrarse en la televisión. Carolina creció viendo esto. Creció viendo a su madre desaparecer lentamente, volverse sombra, hablar cada vez menos, sonreír cada vez menos. A los 12 años le preguntó: «Mamá, ¿por qué nunca sonríes?». Y Sofía se dio cuenta de que ni siquiera sabía cuándo había dejado de sonreír. Fue Carolina quien encontró el folleto de la psicóloga. Lo dejó en la mesa de la cocina, sin decir nada. Solo el folleto. Y Sofía supo que su hija lo había hecho a propósito. Que su hija, con apenas 14 años, ya había notado que algo estaba muy mal. Esa noche, Sofía lloró en silencio en el baño, preguntándose qué tipo de ejemplo estaba dando a su hija. ¿Qué le estaba enseñando sobre el amor, sobre el respeto, sobre lo que una mujer debería aceptar? Decidió ir a terapia, pero no le dijo a Javier, porque cuando una vez mencionó que tal vez sería bueno que fueran juntos a terapia de pareja, él se rió. Literalmente se rió. ¿Terapia? Eso es para gente con problemas mentales. Nosotros estamos bien. Eres tú la que siempre está buscando problemas donde no los hay. Así que Sofía fue sola, en secreto, usando el dinero que ahorraba de las compras del mercado. La psicóloga se llamaba Doctora Ramírez. Era una mujer de unos 50 años, con lentes y una mirada que parecía ver a través de las mentiras que uno se contaba a sí mismo. En la primera sesión,
Sofía habló durante 40 minutos sin parar. Palabras que llevaba años guardando salieron como avalancha. Habló de la falta de afecto, de la intimidad muerta, de sentirse invisible, de los aniversarios olvidados, de las veces que lloró sola, de cómo se sentía egoísta por querer más, de cómo Javier era buen hombre y ella debería estar agradecida. La doctora Ramírez la escuchó en silencio. Cuando Sofía terminó exhausta, la doctora preguntó, ¿qué crees que significa ser un buen hombre? Sofía respondió automáticamente, alguien que trabaja, que no tiene vicios, que no te engaña, que... La doctora la interrumpió suavemente. Te voy a hacer otra pregunta. Si un restaurante te da un plato de comida, pero la comida está fría, sin sabor, y cuando lo mencionas, te dicen que deberías estar agradecida porque al menos tienes comida, ¿volverías a ese restaurante? Sofía parpadeó confundida. No, claro que no. ¿Por qué no? Porque merezco comida que esté bien preparada, porque pagar por comida no significa aceptar cualquier cosa. La doctora se recostó en su silla. Exacto. El mínimo no es suficiente. No engañarte no es amor, Sofía. Es el mínimo. No pegarte no es amor, es el mínimo. No tomar en exceso no es amor, es el mínimo. Y tú has estado tan agradecida por el mínimo que olvidaste que mereces el máximo. Sofía sintió como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura en la que había vivido durante años. Y dolió ver con claridad lo que había estado negando. En las siguientes sesiones, la doctora Ramírez fue desenredando cada hilo de la madeja. ¿Por qué crees que es exigente querer que tu pareja te pregunte cómo estuvo tu día? ¿Por qué crees que es complicado querer intimidad y afecto? ¿Por qué crees que debes estar agradecida por migajas? Y Sofía no tenía respuestas, solo tenía años de frases que le habían repetido una y otra vez. Así son los hombres. El matrimonio no es cuento de hadas. Ya pasaron la etapa de luna de miel. Ten paciencia. Los hombres no son buenos expresando emociones, como si eso fuera excusa, como si ser hombre justificara la indiferencia emocional. Fue en la 5ª sesión cuando la doctora Ramírez hizo la pregunta que cambió todo. Sofía había estado hablando de cómo se sentía culpable por sentirse triste cuando tenía todo. La doctora la interrumpió. Sofía, tengo una pregunta para ti, y quiero que te tomes tu tiempo para responder. Sofía asintió, ansiosa. Si tu hija Carolina, tu niña hermosa, viniera a ti en 15 años y te dijera que está en un matrimonio donde su esposo no la toca, no le pregunta cómo está, olvida fechas importantes, la hace sentir exigente por querer afecto, ¿qué le dirías? ¿Le dirías que se quede porque él es un buen hombre que trabaja y no toma? El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía sintió como si el piso se abriera bajo sus pies. Sintió que el aire se atascaba en sus pulmones. Sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas antes de siquiera darse cuenta de que estaba llorando. No, susurró, nunca le diría que se quede. ¿Por qué no? Preguntó la doctora suavemente. Porque ella merece más, porque ella merece ser amada de verdad, porque ella merece a alguien que la mire como si fuera importante, que la toque como si deseara tocarla, que recuerde las cosas que le importan, porque ella es valiosa y hermosa y merece todo el amor que da. La doctora Ramírez se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué tú no mereces lo mismo? Y ahí fue cuando Sofía se rompió. Lloró como no había llorado en años. Lloró por todos los aniversarios olvidados, por todas las noches sola en una cama compartida, por todas las veces que se sintió invisible, por todos los momentos en que creyó que pedir amor era pedir demasiado. Lloró por la Sofía que había sido a los 32, llena de esperanza de que esto era suficiente. Lloró por los 15 años que había dado, esperando que las cosas cambiaran, que Javier se diera cuenta, que algún día él la viera realmente. Esa noche, Sofía llegó a casa y se miró al espejo. Realmente se miró y casi no se reconoció. ¿Cuándo había aparecido esa tristeza permanente en sus ojos? ¿Cuándo se había encorvado su postura como si estuviera pidiendo perdón por ocupar espacio? ¿Cuándo se había vuelto gris, apagada, fantasma de sí misma? Javier estaba en la sala, viendo televisión como siempre. No levantó la vista cuando ella entró. No preguntó dónde había estado.
aunque llegó 2 horas más tarde de lo normal. No notó que había estado llorando, que tenía los ojos rojos e hinchados, y en ese momento Sofía supo que esto no iba a cambiar, que Javier no iba a despertar un día y convertirse en el hombre que ella necesitaba, que ella había pasado 15 años esperando, y lo único que había conseguido era perderse a sí misma. Supo que si se quedaba otros 15 años, no quedaría nada de ella, solo un cascarón vacío, lleno de resentimiento y tristeza, sobreviviendo pero no viviendo. Decidió intentar una última vez, una conversación honesta, sin rodeos, sin suavizar las cosas. Esperó al fin de semana, cuando Carolina estaba en casa de una amiga. Preparó café, se sentó en la mesa de la cocina y le dijo a Javier que necesitaban hablar. Él suspiró, como si ella estuviera siendo dramática otra vez, pero se sentó. Sofía respiró hondo. Javier, no estoy feliz. No he sido feliz en mucho tiempo. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿Qué te falta? Te doy dinero para la casa. No tenemos problemas económicos. No te engaño. Y ahí estaba otra vez, la lista del mínimo. No es sobre dinero, dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme. Es sobre nosotros. Llevamos 3 años sin tocarnos, Javier. 3 años. ¿No te parece que eso es un problema? Él se puso incómodo, moviendo el café en su taza. Ya hablamos de eso. Estoy cansado. El trabajo es estresante. Siempre estás cansado, dijo Sofía. Siempre hay una excusa, pero no es solo eso. Tú no me preguntas cómo estoy. No recordaste nuestro aniversario el año pasado, ni el anterior. No sé cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad, donde me escucharas realmente. Javier la miró como si ella estuviera hablando en otro idioma. Sofía, ¿qué quieres de mí? Trabajo todo el día para que tengamos un techo y comida. Vengo a casa, no me meto en problema. ¿Qué más quieres? Y esa pregunta que resumía todo el problema. Javier no entendía que ella quería más que un compañero de casa, que quería un esposo, un amante, un compañero de vida de verdad, alguien que la viera como mujer, no como la persona que cocinaba y limpiaba y criaba a su hija. Quiero sentirme amada, dijo Sofía, y su voz se quebró. Quiero sentir que le importo a alguien, que existo más allá de ser la que prepara la comida y lava la ropa. Quiero que me mires como si me vieras. Quiero que me toques como si quisieras tocarme. Estás exigiendo demasiado, interrumpió Javier, y su tono era frío. Siempre ha sido así contigo. Nunca es suficiente. Otras mujeres darían gracias de tener un hombre como yo, pero tú siempre quieres más, más, más. ¿Sabes cuántos hombres engañan a sus esposas? ¿Cuántos gastan el dinero en alcohol o apuestas? Y tú aquí quejándote porque no te abrazo suficiente o no recuerdo fechas. Eres complicada, Sofía. Eso es lo que eres. Y ahí estaba, la confirmación de lo que Sofía ya sabía. Para Javier, ella era el problema. Ella era la exigente, la complicada, la que pedía demasiado, y nada de lo que ella dijera lo haría cambiar de opinión, porque él no veía nada malo en cómo eran las cosas. Estaba cómodo, tenía una casa limpia, comida caliente, ropa lavada, y no tenía que dar nada emocional a cambio. ¿Por qué cambiaría? Sofía se levantó de la mesa. No dijo nada más. No había nada más que decir. Javier volvió a la televisión como si nada hubiera pasado, y Sofía subió a su habitación. Cerró la puerta y tomó una decisión. En la siguiente sesión con la doctora Ramírez, Sofía habló durante los 50 minutos completos. Habló de la conversación con Javier, de cómo él la había hecho sentir loca por querer afecto. La doctora la escuchó y luego dijo algo que Sofía nunca olvidaría. Sofía, una relación donde pedir amor te hace sentir exigente es una relación abusiva. No abuso físico, pero abuso emocional. Negligencia emocional, y es igual de dañino. Esas palabras le dieron un nombre a lo que había estado sintiendo. Negligencia emocional. Javier no era violento, no gritaba, no insultaba, pero su indiferencia era una forma de crueldad. Su falta de presencia emocional era abandono, y Sofía había normalizado ese abandono porque todos le decían que así era el matrimonio. ¿Qué hago?, preguntó Sofía con la voz rota. No sé si puedo irme. Carolina tiene 15 años. No tengo trabajo.
No he trabajado en 12 años. ¿Cómo voy a sostenerme sola? La doctora Ramírez asintió. Son preocupaciones válidas. Pero dime algo. Si te quedas, ¿cómo estará tu salud mental en 5 años? ¿En 10? ¿Qué ejemplo le estás dando a Carolina sobre lo que debe aceptar en una relación? Esa última pregunta fue la que lo decidió. Sofía no podía seguir enseñándole a su hija que una mujer debe conformarse, que una mujer debe agradecer las migajas, que una mujer debe apagarse para que un hombre esté cómodo. No podía. Comenzó a hacer un plan, en silencio, metódicamente. Buscó trabajos, actualizó su currículum, habló con una abogada sobre el proceso de divorcio, abrió una cuenta de banco a su nombre, empezó a guardar dinero, poco a poco, de las compras del mercado. No era mucho, pero era un inicio, y por primera vez en años, Sofía sintió algo parecido a la esperanza. Una tarde, Carolina llegó de la escuela y encontró a su madre en la cocina, no cocinando o limpiando, sino en la computadora, buscando ofertas de trabajo. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó con curiosidad. Sofía volteó a mirar a su hija, su hermosa hija de 15 años, con toda la vida por delante, y tomó una decisión. «Carolina, ven, siéntate. Necesito hablar contigo». Carolina se sentó preocupada. Sofía tomó aire. «Cariño, voy a divorciarme de tu padre». Vio el shock en los ojos de su hija, pero siguió antes de perder el valor. «Sé que esto te va a afectar. Sé que es difícil, pero necesito que entiendas por qué. Tu padre no es un mal hombre. No toma, no me pega, no me engaña, pero tampoco me ama. No de la forma en que una pareja debe amarse. Y yo me he pasado 15 años desapareciendo poco a poco, tratando de ser menos exigente, menos complicada, menos molesta. Y ya no queda nada de mí». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía mientras hablaba. «Y lo peor, mi amor, es que tú estás viendo esto. Estás viendo cómo una mujer se hace pequeña para que un hombre esté cómodo. Y no quiero que crezcas pensando que eso es amor. No quiero que algún día aceptes lo que yo he aceptado. No quiero que algún día te conformes con un hombre que te da el mínimo y esperes que eso sea suficiente». Carolina tenía lágrimas en los ojos también. «Mamá, yo sé que no eres feliz, lo he sabido por años. A veces te escucho llorar en el baño cuando crees que estoy dormida. Y papá es como si tú no existieras para él, como si fueras un mueble». Esas palabras de su hija de 15 años confirmaron lo que Sofía ya sabía. Incluso su hija había notado la negligencia. Incluso su hija había visto cómo era tratada. «¿Me apoyas?», preguntó Sofía, vulnerable. Carolina se levantó y abrazó a su madre. «Sí, mamá, te apoyo, y creo que es lo correcto. Tú mereces ser feliz». Y en ese abrazo, Sofía encontró la fuerza que necesitaba. Le tomó 6 meses prepararse. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería. No pagaba mucho, pero era un comienzo. Consultó con la abogada, quien le explicó que tenía derecho a pensión alimenticia y manutención para Carolina. Habló con su hermana, quien le ofreció un cuarto en su casa hasta que pudiera conseguir su propio departamento. Y finalmente, una noche de noviembre, después de que Carolina se durmiera, Sofía le dijo a Javier que quería el divorcio. Él no lo vio venir. Había estado tan seguro de que ella nunca se iría, tan cómodo en su negligencia, que el anuncio lo dejó atónito. ¿Divorcio? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Y la pregunta era tan irónica que Sofía casi se ríe. ¿Qué hiciste mal? Javier, no hiciste nada. Y ese es el problema. No hiciste nada para hacerme sentir amada, deseada, vista. Te di 15 años de mi vida y tú ni siquiera te diste cuenta de que estaba ahí. Javier intentó usar las mismas tácticas de siempre. Estás siendo dramática. Vas a arrepentirte. No vas a conseguir a nadie mejor. Estás siendo egoísta, pensando solo en ti y no en Carolina. Pero esta vez sus palabras no funcionaron, porque Sofía ya no era la mujer que había sido. Ya no creía que querer amor fuera pedir demasiado. Ya no creía que ella era el problema. Puede ser,
dijo Sofía con calma. Puede ser que me arrepienta, puede ser que no encuentre a nadie más, pero prefiero estar sola que sentirme sola al lado de alguien. Y en cuanto a Carolina, estoy pensando en ella. Le estoy enseñando que una mujer no debe conformarse con migajas, que merece ser amada completamente o no ser amada del todo. El proceso de divorcio fue difícil. Javier se puso difícil con el dinero, como era de esperarse. Intentó usar a Carolina como arma, diciéndole que su madre estaba destruyendo la familia. Pero Carolina, sabia más allá de sus años, le dijo a su padre: «Papá, mamá no está destruyendo nada. Tú lo destruiste hace años con tu indiferencia», solo que ella se cansó de fingir que todo estaba bien. Sofía se mudó con su hermana y Carolina un mes después. El día que salió de la casa que había sido su prisión durante 15 años, sintió algo extraño. No era exactamente felicidad. No todavía. Era más como alivio, como cuando dejas de cargar algo muy pesado y te das cuenta de cuánto dolían los brazos. Los primeros meses fueron difíciles. Sofía trabajaba todo el día en la librería y por las noches hacía freelance de contabilidad desde casa. Apenas le alcanzaba para ayudar con gastos y ahorrar para su propio departamento. Hubo noches en que lloró de cansancio y miedo. Noches en que se preguntó si había hecho lo correcto. Noches en que la voz de Javier resonaba en su cabeza. Estás siendo exigente, complicada, nadie más te va a aguantar. Pero entonces se miraba al espejo y cada día veía un poco más de sí misma regresar. La luz en sus ojos volviendo poco a poco, la postura enderezándose, la sonrisa apareciendo con más frecuencia. Se compró un vestido nuevo, solo porque le gustó. Se cortó el cabello de una forma que Javier había dicho que no le favorecía. Salió con amigas un sábado por la noche y se rió hasta que le dolió el estómago. Y lentamente, Sofía recordó quién era antes de convertirse en esposa de Javier. Le gustaba leer, le gustaba bailar, le gustaba caminar por el parque los domingos, le gustaba el café con canela. Todas esas pequeñas cosas que había olvidado, enterradas bajo 15 años de hacerse pequeña. Un año después del divorcio, Sofía consiguió un trabajo de tiempo completo como contadora en una empresa pequeña. Finalmente pudo mudarse a su propio departamento, un lugar pequeño pero luminoso, con una ventana grande en la sala. Carolina ayudó a decorarlo, y juntas convirtieron ese espacio en un hogar lleno de risas, de conversaciones, de vida. Fue en ese departamento donde Sofía, una noche, se sentó con una copa de vino y se permitió llorar, pero no de tristeza, de alivio, de gratitud, de orgullo. Lloró por la mujer que había sido, la que creyó que pedir amor era pedir demasiado, y lloró por la mujer que era ahora, la que había aprendido que nunca es demasiado pedir ser amada como mereces. Carolina entró a la sala y vio a su madre llorando. «Mamá, ¿estás bien?». Sofía sonrió a través de las lágrimas. «Sí, mi amor, estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Estoy viva». Y era verdad. Por primera vez en 15 años, Sofía se sentía viva. 2 años después del divorcio, Sofía estaba en la librería donde trabajaba cuando un hombre entró buscando un libro de poesía. Era mayor, tal vez 50 y tantos, con canas en las sienes y arrugas de expresión alrededor de los ojos. Sofía lo ayudó a encontrar el libro, y mientras conversaban, él mencionó que acababa de mudarse a la ciudad después de enviudar. Su esposa había muerto 2 años atrás, y él estaba tratando de reconstruir su vida. No fue amor a primera vista. Sofía ya no creía en eso, pero fue algo. Una conexión, una facilidad en la conversación. Y cuando él le preguntó si le gustaría tomar un café alguna vez, Sofía dijo que sí. Se llamaba Ernesto, era arquitecto jubilado, amaba la poesía, cocinaba increíble, y cuando hablaba realmente escuchaba. En su primera cita, le preguntó sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Y cuando Sofía habló, él puso su teléfono boca abajo en la mesa y le dio toda su atención. Ese gesto tan simple hizo que Sofía se diera cuenta de cuánto había normalizado la indiferencia. Con Ernesto, todo era diferente. Él recordaba lo que ella le contaba. Si Sofía mencionaba que le gustaba cierta marca de chocolates, la siguiente vez que se veían,
él traía una caja. Si ella tenía un día difícil, él le enviaba un mensaje preguntando cómo estaba. Y cuando finalmente se besaron, 3 meses después de conocerse, fue como si Sofía despertara de un sueño muy largo, porque se dio cuenta de que esto era lo que había estado faltando, esto era lo que ella merecía. No era que Ernesto fuera perfecto, tenía sus defectos, sus manías, sus días difíciles, pero la diferencia era que él estaba presente, emocionalmente disponible, dispuesto a trabajar en la relación. Y cuando había problemas, hablaban, no con recriminaciones o acusaciones, sino con honestidad y respeto. Un día, Ernesto le preguntó sobre su matrimonio anterior. Estaban acostados en el sofá de Sofía, ella con la cabeza en su pecho, escuchando su corazón. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente. Y Sofía le contó sobre Javier, sobre los 15 años de negligencia emocional, sobre cómo había normalizado el abandono. Le contó sobre la pregunta de la psicóloga que cambió todo. Cuando terminó, Ernesto estaba callado. Luego dijo, ¿puedo decirte algo? Sofía asintió. Gracias. Ella se rió confundida. Gracias, ¿por qué? Por no quedarte, dijo Ernesto. Por tener el valor de irte. Porque si te hubieras quedado, yo no te habría conocido, y conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en años. Sofía sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas felices, porque se dio cuenta de que tener estándares, pedir ser amada, no ser exigente, no la había hecho quedarse sola, la había llevado a alguien que la valoraba, a alguien que estaba a su altura, a alguien que la hacía sentir vista. En el 3er aniversario de su divorcio, Sofía organizó una cena en su departamento. Invitó a Carolina, a su hermana, a algunas amigas cercanas y a Ernesto. Mientras todos comían y reían, Sofía se excusó un momento y fue al baño. Se miró en el espejo, como había hecho aquella noche hace 3 años, pero esta vez se reconoció. Era ella, Sofía, completa, viva, brillante. Tenía 48 años, tenía arrugas alrededor de los ojos y algunas canas en el cabello. Tenía estrías de la maternidad y cicatrices de la vida, pero también tenía luz en los ojos, tenía una sonrisa real, tenía vida en su postura, y cuando se miró pensó, me amo. Por primera vez en mucho tiempo, me amo. Volvió a la cena y Carolina la miró con una sonrisa. Su hija, ahora de 18 años, estaba a punto de irse a la universidad. Era fuerte, segura de sí misma. No tenía miedo de pedir lo que merecía. Y Sofía supo que le había enseñado la lección más importante, que una mujer no debe conformarse con menos de lo que merece, que el amor no debe doler, que pedir respeto, afecto, presencia, no es pedir demasiado, es pedir lo mínimo. Esa noche, después de que todos se fueran, Sofía se sentó con Ernesto en su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó él tomando su mano. Sofía sonrió. Pienso en que me tomó 47 años aprender que merezco ser amada como yo amo, que no es egoísta querer reciprocidad, que no es complicado querer ser vista, y pienso en cuántas mujeres están ahí afuera, como yo estaba, convenciéndose de que pedir amor es pedir demasiado. Ernesto apretó su mano. ¿Y tú les dirías? Les diría, Sofía continuó con voz firme, que si no lo aceptarían para su hija, no deberían aceptarlo para ellas mismas, que el mínimo no es suficiente, que merecen el máximo, que merecen todo el amor que dan y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Se quedaron en silencio, juntos, mirando las estrellas, y Sofía se dio cuenta de que este momento de paz, de amor genuino, de ser vista y valorada, valía cada lágrima que había derramado. Valía el miedo de irse, valía los meses difíciles, valía todo, porque finalmente, después de 15 años de dar y dar sin recibir nada a cambio, Sofía había aprendido la lección más importante de su vida, que amarse a una misma no es egoísta, es necesario, es fundamental, y es el primer paso para permitir que otros te amen de la forma en que mereces ser amada. Y mientras Ernesto le besaba la frente suavemente, mientras sentía su presencia sólida y real a su lado, Sofía
Sofía cerró los ojos y sonrió, porque había encontrado algo que creía perdido para siempre. No solo el amor, sino a sí misma. Y eso era lo más valioso de todo. La historia de Sofía no terminó con un final de cuento de hadas. Terminó con algo mejor, con una mujer que se había encontrado a sí misma, que había aprendido su valor, que había enseñado a su hija que las mujeres no deben conformarse. Y eso, en un mundo que constantemente les dice a las mujeres que sean menos exigentes, menos complicadas, menos molestas, era revolucionario. Porque si hay una verdad que Sofía aprendió, después de 15 años de negligencia emocional, después de 3 años de reconstruirse, después de encontrar amor verdadero, es esta: tú también mereces el amor que das. Tú también mereces ser vista. Tú también mereces el máximo, no el mínimo. Y si alguien te hace sentir exigente por querer afecto, por querer presencia, por querer amor, ese alguien no merece tu tiempo. Punto. Sin excepciones. Sin excusas. Y mientras Sofía dormía esa noche, abrazada a Ernesto, con Carolina durmiendo segura en su cuarto, en su propio departamento que ella había pagado con su propio trabajo, ella soñó. Soñó con todas las mujeres que estaban donde ella había estado, y en su sueño le susurraba: sal, vale la pena, tú vales la pena. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para amarte a ti misma primero. Y con ese pensamiento, con esa verdad grabada en su corazón, Sofía durmió en paz. Porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en casa. No en un lugar, sino en sí misma. Y eso era todo lo que necesitaba.